¿Qué tal? Buenas tardes. Salud y paz. Bueno, es uno de nuestros mejores deseos. Perdonen un momentito. Sí, un momentito, por favor. Sí, dígame. Hola, José Luis, ¿qué tal? Bien, yo bien. Dime, ¿quién? Te estamos esperando. ¿Cómo? Que no, ya dije que no, que hoy tenía fisio. Tengo fisio, lo siento. Venga, luego os llamo. Sí, tengo ¿Todo fisio. bien? Todo muy bien, gracias, pero necesito el fisio. Vale, un Gracias. saludo, hablamos la semana que viene. Vale, hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, disculpar. Menos mal que ha sido en el comienzo. Esto es una frase que yo cada día, y creo que todos, utilizamos y cada día escuchamos más. Bueno, pues hoy vamos a hablar de salud. Hoy vamos a hablar de fisioterapia. Hoy toca fisio. Están ustedes invitados, ustedes, todos ustedes, y usted también, señora, ¿qué tal? Todos están invitados. Porque todos estamos a disposición de este tipo de profesionales, y lo tengo que decir así, porque es que realmente cada día se hacen más imprescindibles para todo tipo de terapias. Le voy a presentar a doña Aurora Araujo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Aurora. Muy bien, buenas tardes. Ella es decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid. Y bueno, le hemos pedido que se acerque a estar con nosotros un ratito porque cada día son más necesarios. Su profesión es cada día más imprescindible, diría yo, ¿no? Bueno, enhorabuena en principio, porque además de haber resultado recientemente elegida de nuevo como decana en este cargo, después de 4 años, con la misma responsabilidad, la del decanato de ese colegio. Por cierto, es un caso excepcional, ¿no? Porque no hay antecedentes en ningún predecesor o predecesora suya que haya repetido en el cargo, ¿no? Por eso, una doble felicitación, seguramente, ¿no? Es apropiado. Sí, de hecho, habiendo habido elecciones, sí que es una circunstancia inusual. El ser reelegido con urnas no es muy frecuente en los colegios profesionales de fisioterapeutas de España. Muy bien. ¿Trabaja usted en el Hospital de Alcorcón? ¿Cuál de ellos? En la Fundación Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Perfecto. Además es profesora, no sé si tiene tiempo para tanto, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y recientemente también incorporada al profesorado de la Universidad Alfonso X el Sabio. ¿Tiene tiempo para hacerlo todo? Sí, además soy madre. Y concilio. Muy bien, pues esperemos que siga siendo feliz. ¿Tiene mucha familia? ¿Tiene muchos hijos? Tengo 2 hijas, sí. 2 hijas, ¿en Puerto Llano? No, vivimos en Madrid. Ellas tienen un espíritu manchego importante, pero sí que es verdad que yo sí que soy nacida en Puerto Llano, pero ellas han nacido en Madrid. Muy bien, bueno, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía al principio que esto de no, hoy no puedo, tengo fisio, cada día es más utilizado, ¿verdad? Sí, porque aparte de que yo creo que la población cada vez nos conoce más y recurre más a nosotros, por desgracia es porque también nos necesitan más. Entonces, bueno, quien no necesita un fisioterapeuta para un problema muscular, lo necesita para un problema respiratorio, para un problema cardíaco. O sea que sí, nos estamos empezando a hacer bastante más conocidos e imprescindibles que hace unos años. Populares y todo lo demás. Muy bien, pues nos hablará de fisioterapia. Lo que pasa es que tratando de documentarnos, esto dice, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Quién fue el primer fisioterapeuta o primera? ¿Viene de otra especialidad? ¿Viene de la enfermería? Porque claro, tratan ustedes ya enfermedades absolutamente serias, complicadas, difíciles, peligrosas, como es la cardiopatía o como es la oncología. Y bueno, la artrosis y la artritis también son muy complicadas de convivir con ellas, ¿no? Son muchas las especialidades. Es decir, el abanico de su actividad es absolutamente amplio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el primer fisioterapeuta data de los egipcios, pero sí que es verdad que es una profesión que se llama joven porque termina surgiendo como profesión regulada desde una subespecialidad en el momento de la enfermería, luego sí que se independiza porque realmente el campo es tan amplio que termina siendo una necesidad el generar una profesión independiente. Esa parte es la que es relativamente joven, como decimos, y sí que es cierto que tratamos, bueno, no existen especialidades reguladas por ley, aunque es
necesario y es en lo que se está trabajando mucho ahora, negociando con el Ministerio y similares, pero sí que es verdad que es que trabajamos desde en rehabilitación cardíaca, después de cirugías de corazón, problemas musculoesqueléticos, como bien ha dicho, de artrosis, artritis, neurología infantil. O sea, hay campos que son más conocidos, campos que son quizá más marginales o minoritarios porque todavía no se nos conoce mucho, pero sí que es verdad que en efecto, sobre todo a nivel hospitalario se trata con patología muy grave, a nivel de consulta privada sí que es cierto que es más frecuente, patologías más prevalentes. También digo siempre una cosa, a cada uno le hace sufrir lo que tiene, entonces las personas que sufren de una patología como la artrosis ya saben lo limitante que puede llegar a ser y lo necesario que es para ellos su fisio. Ha mencionado usted los egipcios, posiblemente puede venir de ese pueblo tan antiquísimo pero tan culto. He pensado en Cleopatra, aquellos baños y aquellas cosas, aquel dolce farniente, quizá tenga que ver. Tiene mucho que ver la cultura efectivamente de la termoterapia, el uso de todo lo que era calor, frío, el masajes tan tradicional como la vida misma. De hecho, siempre se los ha asociado mucho al tema del masaje, probablemente porque fue una de las cosas con las que se empezó a trabajar el dolor. Entonces viene pues efectivamente de culturas que en su momento desarrollaron mucho las ciencias sanitarias, son la madre prácticamente de todo lo que es la medicina moderna, la enfermería moderna, los cuidados, la fisioterapia. O sea, de alguna manera antes fue el masajista. Pues podríamos decir que sí, aunque a mi profesión generalmente no le guste, pero sí que es verdad que se empezó con ese tipo de terapias. También se empezó con mucha cultura del ejercicio, que eso nos viene mucho de todo el tema romano, los griegos. Entonces, bueno, todo lo que era el cuidado de la salud y el cuidado del dolor mediante ejercicio viene de culturas muy anteriores a la creación del nombre fisioterapeuta, pero sí es verdad que las terapias físicas se ha hablado de ellas en la literatura pues desde tiempos inmemoriales prácticamente. Sí, estamos hablando de algo ancestral, cuando da la impresión de que es un término más o menos del siglo XX o XXI, la fisioterapia. De modo integral, ¿no? Está usted hablando de diferentes patologías, estamos mencionando otras patologías peligrosas, como decía al principio. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la fisioterapia? ¿Cómo hacen las manos? ¿O cómo hace la electricidad? De alguna forma la electrónica también se aplica, ¿no? Sí, nosotros cuando hablamos de medios físicos hablamos de cualquier medio, corriente, masaje también es una batería que se utiliza, todo el tema de terapia manual, calor, frío, ejercicio, la cinesiterapia al final, esa energía cinética que se genera cuando estamos trabajando el cuerpo. Tenemos una batería muy amplia de medios, ondas de choque, en fin, es que la batería es bastante extensa. Sí, y tiene un punto que casi estamos empezando esta charla, tertulia, entrevista por el final, pero quisiera preguntarle, ¿podemos planificar? ¿Podemos prevenir? ¿Es recomendable? ¿Hay un camino que seguir o que iniciar en principio para tener menos problemas con nuestra salud, especialmente la musculoesquelética, que no sé si lo digo bien? Sí, lo ha dicho perfectamente. Sí, vamos a ver. Yo siempre digo que el mejor paciente o el que más me gustaría tener es el que no tengo, es decir, aquel con el que conseguimos prevenir. Existe una modificación de estilos de vida, una prevención que además ahí intervienen muchos agentes, no solo lógicamente los fisioterapeutas, esa cultura de salud que además en una sociedad tan avanzada como la nuestra se nos olvida prevenir porque sabemos que muchas cosas las podemos curar, pero hombre, sería mucho más ideal esa prevención. El controlar factores como los dietéticos, que eso está fuera de nuestro campo, pero como agentes de salud lo recomendamos siempre. El realizar ejercicio físico, el intentar llevar una vida saludable en todos los aspectos, el cuidar las rutinas de sueño, el intentar evitar incluso la polución, que en problemas respiratorios, que es uno de los campos en los que yo más trabajo, tiene tantísimo que ver. Pues todo lo que va quitando esos factores de riesgo, esa prevención primaria, daría lugar a estilos de vida mucho más saludables y a no enfermar. Y la verdad es que para nosotros es idóneo. De hecho, se debe invertir más en prevención porque llegamos a un punto en el que
El exceso de intervencionismo sobre la persona lo que genera es una dependencia del sistema sanitario que podría llegar a ser mucho menos necesaria. La prevención. Como siempre, prevenir es curar, desde luego, es evitar problemas. Muy bien. Sí. Bueno, pues parece que como consolidación de esta disciplina es la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la que en un momento dado la acoge, la define como ciencia y a partir de ahí comienzan los tratamientos de medios físicos, ¿sí? Sí. O sea, es un paso muy grande que da precisamente la OMS a ese respecto, es el darse cuenta de que los medios físicos podían prevenir y mejorar muchos problemas de salud, sobre todo pues en patología crónica, que es un poco lo que nos inicia, y luego, bueno, pues la define como esa ciencia, y además debemos tender siempre a hacer ciencia, yo creo que todos los profesionales, pero los profesionales sanitarios sobre todo, el demostrar que el uso de medios físicos en determinadas patologías es útil y descartar el uso de otros que no lo son, precisamente mediante esa ciencia. O sea que, bueno, como disciplina tenemos un reto que es seguir demostrando lo que funciona y lo que no. Muy bien. En el terreno de la oncología, ¿cómo funciona? ¿Qué se hace? ¿Son terapias físicas, manuales? ¿Son técnicas electrónicas? Pues en el terreno de la oncología hay mucho campo y lo que no hay que olvidar es que nosotros nos dirigimos hacia cada tipo de tumor con unas necesidades, pero sobre todo a cada tipo de paciente. O sea, no existen enfermedades sino enfermos. Bueno, entonces, personas, por ejemplo, que han tenido que enfrentarse a un cáncer de mama, pues hay cosas que le rodean, que además es uno de los más prevalentes, como puede ser el que mucha gente no sabe que el brazo suele tener una cosa que se llama linfedema, que puede llegar a ser muy invalidante, que la persona sobrevive a un cáncer y que tiene que seguir viviendo. Entonces, no solamente se trata de supervivencia, sino también luego de calidad de vida. Se trabaja sobre ese brazo, por ejemplo, con técnicas de masaje evacuatorio, de drenaje linfático, me gusta muchísimo más que la parte de masaje evacuatorio, que sería incorrecto, con ejercicio para mejorar la movilidad del brazo, hablo en este caso concreto del cáncer de mama, pero si es un cáncer de pulmón, por ejemplo, también hay que trabajar previo a la cirugía, el preparatorio para esa cirugía, porque las cirugías tienen unas consecuencias que a veces se nos olvida que las tenemos que intentar evitar. Mejorar la capacidad pulmonar y luego durante las sesiones de quimioterapia se realizan programas de ejercicios que mejoran el efecto del fármaco. Hay patología oncológica en la que se ha demostrado que el ejercicio físico mejora la supervivencia. Luego hay personas, por ejemplo, en cánceres más del aparato genitourinario que producen incontinencia. Trabajamos sobre esa incontinencia para que la persona tenga calidad de vida y no necesite estar siempre limitando su vida, incluso social, porque necesita tener siempre cerca un baño, o el uso de empapables, que es muy incómodo, o terminar en otra cirugía porque esa incontinencia se ha descontrolado. Entonces, en oncología hay tantos tipos, según regiones corporales y tipos de cáncer, tantas formas de actuar que incluso actuamos en el campo de los paliativos para mejorar la calidad de vida en esos instantes un poco más cercanos del final de la vida. O sea, en nuestro colegio, por ejemplo, hay una comisión que es de cuidados paliativos y es apasionante saber lo que puede llegar a hacer la fisioterapia por mejorar los síntomas en un momento tan difícil como puede ser eso. Y la población creo que no lo conoce. Es paliativo siempre. El término este que ha repetido usted es el que realmente hay que utilizar, porque sanar, curar, no consigue colaborar mucho, ¿no? No, a ver, realmente hay momentos en los que no se puede sanar, nadie puede sanar ciertas patologías, es decir, podríamos hacer mucha filosofía sobre la muerte y la cultura que tenemos al respecto, pero la realidad es que hay que asumir que hay momentos en los que lo que podemos hacer es ayudar a que la persona tenga la mayor calidad posible, incluso hacia el final de la vida. Luego sí que es verdad que en oncología curativa, porque por suerte actualmente la tasa de curación de muchos tipos de cáncer es mucho mayor que hace años, sí que estamos ayudando precisamente a que esa mejora hacia la curación del paciente sea más rápida. Y ya digo, o sea, existen muchos estudios científicos bastante bien diseñados en los que el tratamiento de fisioterapia ayuda a mejorar la supervivencia en ciertos tipos de cáncer, en otros simplemente consigue pues coadyuvar a tratamientos que yo jamás diré que haya que dejar un tratamiento
oncológico por la fisioterapia. O sea, eso quiero dejarlo bien claro. Somos un coadyuvante más a que el tratamiento final sea exitoso. Aquí los trabajos en equipo creo que tienen que tenerse siempre en cuenta y creo que, bueno, el oncólogo confía en nosotros y nosotros confiamos en el oncólogo y el paciente tiene que entender que todos vamos hacia esa mejora, hacia esa curación o hacia ese mantenimiento el máximo tiempo posible de la calidad de vida. Muy bien. La oncología y la fisioterapia unidas, le voy a hacer la pregunta un poco de un modo simple. ¿Pueden al menos prolongar la existencia, la vida de una persona? Sí, porque además muchas veces lo que no tenemos muy claro, los ciudadanos, que además no tenemos por qué tenerlo, o sea, lógicamente, es hasta qué punto las complicaciones secundarias a un proceso pueden ser lo que acelere la muerte. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la fragilidad en la persona mayor. Es que un paciente oncológico, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, hay muchas patologías que al final se acelera la muerte porque van surgiendo complicaciones por culpa de esa fragilidad o de ese inmovilismo. Simplemente el hecho de mantener la actividad física tiempo suficiente va evitando ciertas complicaciones. Infecciones recurrentes, mejora las defensas, por ejemplo, todo lo que es el ejercicio físico. Entonces, claro que ayuda a alargar la vida porque realmente sí que estamos actuando a un nivel fisiopatológico. Un paciente que no se mueve, oncológico, que termina encamado antes de tiempo, hará úlceras que se pueden infectar. Yo no quiero tampoco entrar en ser muy desagradable porque estos temas suelen ser complejos, pero sí que es cierto que ahí la fisioterapia lo que hace es evitar complicaciones que pueden acelerar el fallecimiento del paciente. O sea, y eso sí que es cierto que a veces no lo tenemos en cuenta, pero una persona con incontinencia hace infecciones de orina. Si hace infecciones de orina, en personas mayores sabemos que en muchos casos no solamente llevan a un ingreso, sino que un ingreso puede llegar a complicarse, reinfectarse por 1000 cosas y acabar con el fallecimiento de la persona, sobre todo en personas de edad. Creo que hablaba yo de que cada día es más necesario, más imprescindible. Pero estamos, sí, he podido decir que estamos en esa línea, que he acertado, ¿no? Sin conocer mucho de esto, naturalmente. Hablaba usted de la calidad de vida, naturalmente, que es vital. No solamente, en fin, se trata de llegar a mayor, sino tener la mayor calidad de vida posible hasta el último día, hasta el fin de nuestros días, ¿no? Eso sería lo extraordinario, al menos. La artrosis y la artritis, precisamente, son dos enfermedades que quiero preguntarles por ellas, ¿no? Quizá hay que separarlas o unirlas, no sé, como usted lo cree conveniente, pero ¿qué resultados, cómo se obtienen los mejores resultados para enfermos de estas patologías? Pues yo sé que a la persona que tradicionalmente como enfermo ha estado siempre recibiendo mensajes de prevención, de reposo, el dolor se controla estándose quieto, bueno, yo hace un tiempo di una charla precisamente para una asociación de pacientes con artritis y sé que suele producir mucho rechazo cuando rompemos un mito, pero los mitos hay que romperlos. Uno de los mejores antiinflamatorios que existe precisamente para una articulación es el movimiento. El reposo está indicado en fracturas y 4 patologías más, o sea, es algo que cada vez se contraindica mucho más, pero claro, al paciente que le han dicho que no se mueva durante años, ahora le cuesta mucho pensar que puede moverse y que además le va a aliviar el dolor. Entonces, una de las cosas que mejoran muchísimo la calidad de vida de estos pacientes es el tener programas de ejercicios modulados según el momento de la enfermedad. Menos repeticiones, más repeticiones, una vida activa. Cuando necesitan una medida física, electroterapia, termoterapia, incluso, bueno, masaje, que yo soy muy fan de utilizarlo, como dicen ahora. Entonces, en ese momento haremos otras cosas, pero la persona con artrosis y artritis, y en las dos patologías me sirve y está totalmente estudiado, una de las cosas más importantes es poder mantenerse activo, porque la articulación se nutre si la movemos. Si no la movemos, el problema que se termina desarrollando es que cuanto menos te mueves, más dolor aparece, y ya digo, uno de los mejores antiinflamatorios precisamente es el movimiento, es la actividad física. ¿Trabajan ustedes sobre el músculo, pero también sobre el esqueleto? Sí, nosotros trabajamos músculo, articulación, ligamentos, tendones, lo que es todas las estructuras corporales que son accesibles mediante nuestras herramientas.
son susceptibles de poder recibir tratamientos de fisioterapia de muchos tipos. Sí. Existe la punción seca, que es invasiva, con una agujita en unos puntos determinados. Existe, como digo, la electroterapia. Pero trabajamos a todos esos niveles, ya digo, incluso en cardiorrespiratorio, que trabajamos precisamente sobre lo que es la actividad del corazón y el pulmón, que evidentemente no es accesible, pero tenemos estrategias para poder actuar sobre ellos. ¿Trabajan ustedes la acupuntura? A ver, eso es un tema complejo. Es decir, la punción seca es una cosa, la acupuntura es otra. En España, por legislación, ¿podemos trabajar la acupuntura? Sí, pero existe un permiso en el que para trabajarlo en las clínicas tiene que haber un médico presente porque está considerada una terapia alternativa. Eso no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces sí, hay fisioterapeutas que utilizan la acupuntura. No es mi caso, yo la punción seca sí la conozco, la acupuntura no, pero hay gente que ha estudiado lo que es medicina tradicional china y lo utiliza dentro de su batería de técnicas. Luego ya cada uno, como digo yo, todo tiene su público. De esta pregunta con respuesta, quiero desembocar en la cuestión siguiente. ¿Cuánto tiene la fisioterapia de arte y cuánto de ciencia? Es que hay manos que La usted fisioterapia... sabe, ¿no? Es que cuando hay manos que parecen angelicales, ¿no? Yo lo he sufrido y lo he disfrutado. Ya le comentaba con una compañera suya, una colega suya, Pilar Lago, que yo llegué doblado a La Paz y ella estaba allí y me atendió, tuve esa suerte y yo lo que sentí fue pues más arte que otra cosa, porque lógicamente intervienen unas manos exclusivamente, ¿no? Ni punción ni nada más, ¿no? Algunos movimientos, algunas posturas y a partir de ahí unas manos que, en fin, que el tacto hace milagros. Por eso le pregunto hasta qué punto tiene ciencia y tiene arte o es un maridaje. Bueno, yo creo que más que un maridaje hay un padre y un hijo pequeño, quizás. La fisioterapia es ciencia. Hay un blog muy simpático, bueno, y muy simpático, que se llama precisamente Ciencia y Arte. El arte lo escribe con H y la ciencia con Z, y habla sobre fisioterapia. En este caso la fisioterapia es ciencia, tiene que ser ciencia, porque si no estaríamos hablando de cómo hacemos para trabajar sobre una persona y su salud sin saber lo que estamos haciendo. Ojo, entonces la fisioterapia se tiene que basar en ciencia, en investigación. Además, España tiene el mayor potencial investigador de fisioterapia del mundo a fecha de hoy. Pero bueno, eso al final termina desarrollándose en un arte, que es el arte del buen hacer. Efectivamente, la ciencia nos dice qué razonamiento clínico me va a llevar a mí a elegir un tapiz rodante frente a una bicicleta en mi paciente cardiópata, el uso de un inspirómetro incentivador u otra técnica en un paciente neumológico, el uso de las manos o de otra técnica en un paciente de músculo esquelético, el uso de ejercicio. Entonces, yo tengo que tener un razonamiento clínico de base y eso solamente me lo va a dar la ciencia, el estudio, la investigación y el que yo esté actualizada como profesional, que es una obligación ética y legal que tengo. Luego, que consiga convertirlo en un arte, pues es tan artístico como que tenemos que manejar factores psicosociales, saber comunicarnos con el paciente, que eso es algo muy importante, saber quitar esos mitos que decía, saber leer el lenguaje corporal de la persona, saber leer los síntomas que me cuenta y los que no me cuenta. O sea, la parte quizá de arte es cómo transformo la ciencia en el momento ya de la intervención, del procedimiento que llevo a cabo con la persona. La relación con el paciente yo creo que sí que tiene esa parte de arte. Entonces, al final, sí que es verdad que todo lo que lleva contacto humano termina convirtiéndose en algo artístico, pero basado en la ciencia. Si no, entonces hablamos de una performance. Sí, hablamos de un espectáculo. Bueno, pues dentro de estas terapias que aborda la fisioterapia, quiero preguntarle por una concretamente que la he dejado casi para en último lugar por tener interés personal, ¿no? Pero el interés extensivo a todas las personas, a todas aquellas personas que hemos tenido un problema coronario, ¿no? Háblenos de este aspecto en cuando ha sucedido y la manera también de prevenirlo, como anunciábamos anteriormente. ¿Cómo trabaja la fisioterapia sobre un músculo tan interno? Quiero decir que con las manos no se llega con facilidad, los dedos allí no alcanzan. ¿Cómo trabaja esto? No, por suerte. Bueno,
Yo quizá lo que vaya a decir, claro, como profesional precisamente de la respiración cardíaca pueda sonar un poco raro. El corazón es un músculo más. Lo que pasa es que es un músculo más que si falla da más problemas que un cuádriceps. Pero ¿con qué se trabaja un músculo? Con pesas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos a un paciente. Además, el proyecto en general, el programa en general es muy bonito porque es algo que la gente quizá no conozca, pero empieza desde el momento en que el paciente ingresa. Por ejemplo, nosotros en el hospital en el que yo trabajo tenemos un programa de paciente experto y es que desde el momento del ingreso ponemos en contacto a un paciente que ya ha sido dado de alta de respiración cardíaca con el paciente que tiene que empezar un programa porque ha sobrevivido a, para mí el paciente bajo riesgo ha tenido un infarto. Y desde ahí para arriba empezamos a hablar de mayor complejidad. O sea, es un tema que la gente a veces no lo entiende muy bien. Entonces, desde ese momento cero del ingreso, en el que al paciente lo que le trabajamos son, primero, le han salvado la vida, vamos a trabajar los miedos y vamos a contarte lo que vamos a hacer contigo a partir de ahora, si quieres, por supuesto, porque todos estos proyectos y programas necesitan consentimiento, lógicamente, del paciente. Nuestras pesas, ¿qué son? Nosotros cuando trabajamos con el paciente, cuando ya ha sido dado de alta, cuando el cardiólogo le valora y el médico retador también le valora y ven que son candidatos a este tipo de programas, les metemos ejercicio. Y ojo, sudan, ¿eh? No es ejercicio suave y no es ejercicio cama-sillón. No. O sea, ahí va uno a darlo todo o no va. Entonces, trabajamos con la resistencia que ponemos tanto en el cicloergómetro en bicicleta, eso que poníamos antes de subirle del 1 al 5 en esa bicicleta que todos teníamos de perchero en casa. Pues nosotros lo hacemos con un medio telemático, el paciente está monitorizado para saber. Pues nosotros hemos quitado los percheros de diseño. Es verdad. Es cierto. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, poner a las personas a hacer dos tipos de ejercicio, de fuerza, aeróbico, respiratorio si el paciente lo necesita. Luego un programa educativo que se llama en este caso prevención secundaria, porque quien ya ha tenido un evento cardíaco ya no hace prevención primaria, pero sí vamos a ir ayudándole a quitar factores de riesgo, colesterol, diabetes, tabaquismo, y vamos a intentar abordarlo todo. Es decir, vamos a intentar darle al paciente todo lo que pueda necesitar para que eso no se repita. Y de hecho, la tasa nuestra de reinfartos en pacientes que han hecho un programa de respiración cardíaca es tanto más baja que lo que es sorprendente es que no sea algo que se ofrezca a todo el mundo que ha tenido un evento cardíaco. Eso es un tema cuasi político y ahí irá un tirón de orejas que daría también para mucho, pero bueno, no me quiero meter mucho en ello. Es cierto que al paciente le ponemos a hacer pesas para trabajar la fuerza, porque todo el tema de resistencia periférica muscular que se trabaja con pesas hace que se controle mejor la tensión arterial. Trabajamos el músculo cardíaco, por ejemplo en un tapiz rodante yo voy subiendo pendiente, el paciente le voy dando más velocidad, claro, el músculo cardíaco cada vez tiene que trabajar más. La pesa que le pongo es la pendiente, la pesa que le pongo es la velocidad que yo estoy regulando. Y yo tengo un sistema telemático que me está diciendo en todo momento a cuántas pulsaciones va el paciente, que no está habiendo ningún problema, que le puedo seguir subiendo la resistencia. Trabajamos, ya digo, unos niveles bastante altos, ¿eh? Y los entrenamientos duran 1 hora, o sea, no son precisamente algo suavito, que es lo que se pensaba que podía hacer un cardiópata. Y luego pues hay una fase de enfriamiento en la que el paciente hace esa vuelta a la calma. Y es justo en el momento en el que vigilamos que el corazón recupera bien, es decir, de esas pulsaciones cuando va bajando. Lo típico que hace la gente muy mal en los maratones que de repente se paran porque no pueden más, en un cardiópata le enseñamos a que no se hace así. Tiene que ir bajando durante 2 minutos, esa vuelta a la calma, y es señal de que el corazón nos está respondiendo bien tanto al ejercicio como a volverle a pedir su estado basal. Cuando hay un infarto, esas células, creo que ya es harto conocido, que las células fallecen, mueren. Ya no van a funcionar, pero que el resto del corazón conseguimos que sustituya esas células, porque es un cachito lo que se ha estropeado. Entonces, de hecho, con los años que llevo de trabajo, es quizá la especialidad que me ha terminado cautivando, precisamente porque hemos visto unos resultados tan espectaculares como que hay una enfermedad que antes era sentencia de muerte en 4 años, que era la hipertensión pulmonar. Y decían los libros eso, que la supervivencia era esa. No había más. Bueno, pues ahora tenemos casos de personas que se han ido a la playa, que llevan 9 años, van a vernos. Mi unidad lleva abierta 10 años, los ha hecho hace poquito. Y no sabemos cuál es su expectativa de vida, porque no se han muerto en el tiempo que decían los libros. Y el único factor que ha habido diferente es que han empezado a hacer un programa regulado de actividad física en el medio hospitalario y luego ya son independientes, ellos se controlan. O sea,
Si se ha conseguido hasta revertir la cifra de calidad de vida de una forma tan espectacular, yo sigo pensando el potencial que todavía no tenemos explotado. Después de trasplantes, recambios valvulares, si te haces una cirugía, que además, por ejemplo, hay un sistema parecido al marcapasos, que es el DAI, esto que los deportistas, esto se ha visto mucho, que son resucitadores que llevas puestos directamente, esa cirugía viene costando unos 60.000 euros. ¿De verdad no es rentable hacer que aumente el éxito de esa cirugía, ofreciéndole un programa de rehabilitación cardíaca que es mucho más costo efectivo? O sea, ya digo, mi reflexión va, es muy dura, ¿eh? Entonces, por eso digo, no quiero hurgar mucho, pero sí es cierto que dices, estamos confiando mucho en la tecnología y algo tan sencillo como lo que es educar en ejercicio está muy infrautilizado. Y eso es un poco el caballo de batalla que tenemos desde esta subespecialidad, igual que desde otras de la fisioterapia, de ofrecerlo a la ciudadanía. O sea, pero vamos, lo de la cardíaca es absolutamente espectacular, el cambio que tiene un paciente haciéndolo o no haciéndolo. Sí, es verdad, yo desde mi profesión de comunicador, de contar lo que pasa, periodista, radiofonista, etcétera, he recibido, y me lo estaba usted recordando, a lo largo de mi vida, diversas, no sé cuántas, pero bastantes noticias que decían esto. Hablaban de persona 45, 50, 55, tampoco excesivamente mayores, que va al gimnasio con alguna frecuencia, y quizá no con la suficiente o con el autocontrol suficiente, pero que, claro, se baja de la cinta de andar o correr, y según se baja, cae fulminado. Es por lo que usted decía, porque no ha tenido... A ver, hay... bueno, no sé, la ocurrencia, o nadie le ha dicho que una vez te bajas de la cinta, una vez has hecho 40 o 42 kilómetros, una maratón, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hablamos ya de semiprofesionales cuando menos, grandes aficionados, ¿no? Y ahí sabemos todos que, bueno, una vez has hecho una carrera fuerte, te has puesto el corazón a tope, lo mejor es caminar un poquito. Y esto lo vemos en los atletas, ¿no? No se tiran al suelo salvo que caigan exhaustos, ¿no? Sino que caminan unos metros, naturalmente ya un paso normal. Esto puede salvar vidas, ¿cierto? Sí, a ver, lo primero, cuando uno va a realizar ejercicio de intensidad, es cierto que hay cosas que no se pueden prever y por desgracia en el mundo del fútbol hemos visto casos en los que los futbolistas profesionales están muy vigilados en cuanto a salud y no se ha podido hacer nada. O sea, hay casos en los que, bueno, tenemos una genética, una bomba de relojería desconocida, alguna cosa que no se puede detectar en los exámenes médicos corrientes y es la parte de desgracia. Pero sí es verdad que en el deporte, sobre todo el deporte amateur, hay mucha gente que lo da todo, que se lleva mucho también esa expresión ahora, sin saber su capacidad física previa. Y luego sin tener un buen entrenador que le pueda guiar, ojo, y en ese caso el entrenamiento físico, de hecho, es un campo de los profesionales de la actividad física y deporte, de lo que antes eran los INEF, que son quienes programan esos entrenamientos para personas deportistas. Entonces, yo creo que cuando alguien va a empezar a hacer ejercicio, tiene que estar en manos de un profesional que sabe lo que le enseña. Y luego, si tiene patología, tendrá que entrar en el terreno de que un profesional sanitario controle lo que puede y lo que no puede hacer. Porque sí que es cierto que lo que sí nos encontramos es gente que, por ejemplo, lo típico, voy a perder peso, voy al gimnasio. Vale. La obesidad es una enfermedad crónica y la obesidad es una enfermedad crónica que tiene ciertas cosas añadidas que no sabemos. Por ejemplo, mucha gente es prediabética, con lo que su consumo de azúcar durante el ejercicio es diferente. Tienen hipertensión, la reacción de la tensión al ejercicio también hay que conocerla y saber cómo se parametra. Y lo de me voy a correr para ver si pierdo peso, tiene que estar también controlado. Y al final es cierto que nos recomiendan ejercicio, no nos dan pautas y hacemos el ejercicio a veces, bueno, pues eso. Quizás sin ningún tipo de control. Yo en ese caso siempre recomiendo ponerse primero en manos de un profesional si no tengo patología de la actividad física de deporte, si tengo patología de un profesional sanitario que me diga lo que puedo y lo que no puedo hacer. Porque en muchos casos nosotros no trabajamos sin que antes le hayan hecho a la persona una ergospirometría para saber en qué márgenes nos vamos a mover de actividad, para saber cómo funcionaba ese corazón para poder programar esa actividad. Entonces sí que es cierto que yo creo que cuando vamos a hacer deporte, primero deberíamos hacernos algún tipo de reconocimiento que nos diga si tenemos algo que no conozcamos, que sí sea algo que se pueda prevenir. El que nos llevemos una sorpresa a la hora de empezar a hacer ejercicio. Lo dicho, hay desgracias que son absolutamente inevitables, pero también hay otras que sí que las podríamos evitar.
sí. Esto ocurre con alguna frecuencia a primeros de enero cada año, ¿no? Bueno, Llevamos un tiempo sin hacer nada, hemos pasado 15, 18 días bien, disfrutándolos gastronómicamente, y de pronto vemos que eso se suma a lo que ya traíamos. Me apunto al gym, me voy al gimnasio, se va el primer lunes del año y se sube a la cita, porque lo hacía antes, pero a lo mejor hace un año, 2 años o unos meses sencillamente, y se hace aquellos 40 o 50 minutos a cierto ritmo, ¿no? Y claro, luego pasa lo que pasa. sí. No, y además mucha gente, el concepto que tenemos de ejercicio es: si no he roto a sudar, no he hecho nada. Vale, bien. Ajá. Yo eso lo puedo comprar, pero realmente hay muchos factores también añadidos al he roto a sudar, y es decir, nosotros, por ejemplo, con los pacientes, aparte de que en las salas de fisioterapia que es echarle es muy habitual, porque es parte de ese arte que comentaba, la comunicación entre pacientes o con los terapeutas, pero muchas veces les hacemos hablar para ver si realmente son capaces de hacer ejercicio y mantener una conversación. Eso ya es Ajá. significativo de que estamos haciendo correctamente el ejercicio en un nivel que es tolerable y saludable. Si yo pierdo el resuello, literalmente, o sea, pues lo que puede pasarme es que, como se dice, entonces me la puedo estar jugando simplemente porque la intensidad de ese ejercicio no la he modulado. Me puede pasar que yo, después de un exceso navideño muy alto, no sepa que soy diabética o prega y hago una hipoglucemia por darlo todo hasta la extenuación. Entonces hay muchos signos que la población general, ya digo, no tiene por qué conocer, porque es que cada uno somos expertos en lo nuestro, pero que sí son señal de que quizá hemos empezado a hacer el ejercicio con excesiva... O sea, no es normal que una persona esté haciendo ejercicio y sienta mareo. Y no tiene por qué ser que sea enfermo, es que hay algo de su cuerpo que le está frenando, porque ojo, el cuerpo en eso sí que es muy listo, nos frena a veces por algo. Entonces, esa parte de lo doy todo después de la Navidad. Sí, sí. Sí. Sí, sí. O sea, esto lo acaba usted de decir, me recuerda que fue una de esas primeras cosas que uno recuerda ya de adolescente, ¿no? Cuando empiezas a correr, a trotar, en fin, ya sales en grupo. Y sí es verdad, no sé a quién lo oí, pero se me quedó siempre grabado y lo he tenido en cuenta, ¿no? Cuando uno corre, yo he sido aficionado a correr, no a competir, pero sí a correr, y bueno, y ahora a trotar, pero la definición es ir con alguien e ir hablando. Cuando no puedas mantener la conversación que usted ha apuntado, deja de o correr o de hablar y sigue al trote. ¿Verdad que es el primer aviso? El momento que no puedes responder a la pregunta, ¿no? a la charla que llevas, que necesitas resuello para articular palabra, es en el momento en que deja de correr o deja de hablar. Creo que es una buena... Usted de alguna manera lo ha dicho, yo quiero subrayarlo de este modo tan llano. Bueno, me encanta lo de la fisioterapia porque es tan multidisciplinar y debe ser una profesión tan extraordinaria, porque también podemos hablar de traumatología, de neurología, de pediatría. Hemos hablado de cardiología, pero es que la geriatría, la salud mental, la dermatología, ¿también está ahí la fisioterapia? Sí. A ver, hay problemas dermatológicos que afectan también a la capa subcutánea y terminan limitando la movilidad en algunos casos, y en ese caso pues también ahí trabajaríamos sobre todo con movimiento, sobre cicatrices, que es un problema dermatológico, las cicatrices retraídas, también trabajamos con esos medios físicos, radiofrecuencia, o sea, no es mi campo, pero sí que bueno, al final conozco lo suficiente por lo menos para opinar. Neuropediátrica es más conocido porque es algo que está casi desde los inicios de la fisioterapia, al trabajar con niños con problemas neurológicos de nacimiento o bien adquiridos, y traumatologías, que al final es, yo creo que por lo que más se nos conoce. O sea, realmente poscirugías de rodilla, creo que todo el mundo asocia que va a necesitar rehabilitación, aunque siempre se piensa que les vamos a hacer mucho daño y que somos lo peor del universo. No somos para tanto. Sí, hay que querer un poco más al fisio, que no somos tan brutos como nos pintan. Ahí nos hizo mucho daño cierto anuncio, pero sí que es cierto, fuera de broma, que el de compra bonos del Estado, que estaba el fisio ahí doblando hasta decir basta. Bueno, eso ya por suerte cada vez se nos indica más, porque además la cirugía... Es que el Estado no siempre los bonos los hace bien hechos.
Hay bonos que mejor dejar, Sí, sobre todo si vienen de por ahí. Bueno, la atención primaria, ¿no? sí, sí. Como la medicina especializada, son apartados donde realmente se necesita un profesional. Esto quería preguntarle, ¿dónde trabajan los fisioterapeutas? Porque sabemos de hospitales, su caso, geriátricos, ¿no? También, en el mundo de la investigación, en las clínicas, como igualmente es su caso. La atención primaria, Bueno, mi primer trabajo en sanidad pública, que es donde yo más, fue en el Centro de Salud de Calzada de Calatrava. Ciudad Real ha sido muy pionera en el tema de la atención primaria y la fisioterapia, ¿eh? O sea, la verdad es que a veces yo desde que vivo en Madrid me doy cuenta de que siempre lo hemos centralizado todo mucho y la verdad es que tirando un poco para la tierra, mi primera experiencia además estaba muy bien organizado, es la... He trabajado en los centros de salud de Calzada de Calatrava y el de Daimiel. Lo que allí se hace, sobre todo, es esa prevención que tenemos que trabajar y se trabaja con lo que nosotros llamamos problemas de alta incidencia y baja complejidad, es decir, sobre todo dolor crónico. El dolor crónico se puede atender muy bien en atención primaria porque es muy cercana, el paciente llega muy rápidamente y es verdad que yo creo que el tener ese fisio de cabecera, siendo un poquito vintage en el término, que a mí me gusta mucho, lo de médico de cabecera me gustaba mucho, pues a mí me sigue gustando también lo de fisioterapeuta de cabecera y es por la cercanía, porque la verdad es que para mí fue una experiencia preciosa y fue uno de mis primeros trabajos, como digo, el tener ese paciente que directamente el médico de familia te lo mandaba a fisioterapia, pues por ese dolor. A mí me hace mucha gracia porque en zona rural es otro universo. Yo hablo de ello con muchísimo cariño porque aprendí mucho, pero también aprendí mucho de algo fundamental y es de tratar a las personas, sus prioridades, el entender que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a su necesidad. Es que esta semana me toca la cosecha de el melón, por ejemplo, y dices, pues es que entiendo que su mayor preocupación no sea que venga conmigo a tratarse el dolor de espalda, que hay gente que muy fácilmente dice, no le dolerá tanto, perdón. El medio de vida es el que es y ahí aprendes mucho esa cercanía a la persona, a su problema, a su dolor, a cómo tratarlo y sobre todo que la proximidad, cuando una persona tiene una enfermedad, en primaria lo que se trata sobre todo es musculoesquelético, precisamente es que somos la solución, pues eso, de cabecera. Muy bien. Sí, al final estamos concluyendo prácticamente como hemos iniciado esto, sin preverlo. El fisio. No, tengo fisio. Y es esa persona de confianza. Sí, tengo fisio. Y como tengo fisio es que tengo médico, tengo que ir al médico. Bueno, pues es que es así, no puedo ahora aplazarlo. Pues yo deseo lo mejor a todos y cada uno de los profesionales, colegas suyos, fisioterapeutas, que trabajan en hospitales geriátricos, en la investigación, en las clínicas, en esa atención primaria, en la medicina especializada y que pueden ejercer su profesión de forma libre en centros de día, en clubes deportivos, asociaciones de enfermos, gimnasios, la atención domiciliaria, en fin, el abanico es muy amplio, tiene muchas varillas, digo pensando en profesionales o en nuevas profesiones, aquella persona que le guste la relación con las personas, la socialización con el ser humano, creo que si tiene un poco de sensibilidad también y de amor por el mundo, la vida y la persona, creo que puede ser una profesión que le haga muy feliz, que satisfaga. Pues le agradezco muchísimo. No sé si quiere decirnos alguna otra cosa sobre técnicas, sobre algún aspecto. Solamente sí. Dígame. Animar a la persona, porque una cosa, por ejemplo, que hemos vivido, como decía, es una profesión, a mí me apasiona y creo que se nota. Nosotros, por ejemplo, si algo aprendimos o si algo hemos podido hacer que no han podido hacer otros profesionales con el tema del COVID es atendimos a la gente pronándoles en la UCI, que es mi campo y es donde yo viví más la pandemia, en una UCI, y en gestión, porque también gestiono equipos. Entonces, les vimos subir a planta, les vimos aprender a caminar y ahora vienen a vernos para contarnos pues cómo se han podido ir integrando, si les ha quedado alguna... Entonces, somos el profesional que sigue desde principio a fin en todas las etapas de la vida problemas de las personas. Entonces, por suerte, hemos podido seguir a pacientes a los que les hemos visto no poder hablar,
a los que les hemos hablado por señas y ahora vienen a vernos, nos dan la mano. La verdad es que a mí me parece que eso es algo maravilloso. Y de hecho nosotros a veces le contamos a los de críticos cómo están los pacientes a los que ellos les salvaron la vida. Pero después hemos sido nosotros los que les hemos visto volver a andar. Qué bonito, qué hermoso, en fin, qué humano es esto y qué enriquecedor personal y profesionalmente. Una cosa, se me olvidaba preguntarle por la reeducación de la conducta postural, porque de ahí deben venir muchos problemillas, ¿no? Pues últimamente ese es otro de los mitos que tenemos ahí como reto, porque se ha visto que la mejor postura es la que menos dura. Eso es una frase que no es mía, ya querría yo, pero es de un fisioterapeuta bastante famoso, en el que se ha visto que el cuerpo puede estar tan acostumbrado a nuestra postura en general, que lo importante es tener la musculatura lo suficientemente fuerte, cojamos la postura que cojamos, no nos duela. Entonces, hacemos menos reeducación postural y más educación muscular de un tiempo a esta parte. E insistimos mucho en que el problema de una postura es mantenerla demasiado tiempo. Entonces, se está cambiando mucho ese mensaje en nuestras campañas de escolares. En Castilla-La Mancha me consta que también hay una campaña de escolares que de hecho se inició precisamente en un colegio de Puerto Llano, de mi ciudad natal. Pues se insiste ya mucho más en ese mensaje de la espalda fuerte, de que la mochila no es porque pese mucho, sino porque no tengamos capacidad de llevarla, que también pesan mucho, hay que darle una vueltecita a bajar el peso. Pero estamos cambiando ese mensaje hacia la actividad y sobre todo hacia la actividad de los más infantes, para que precisamente las posturas no sean viciosas porque tienen una musculatura que les permite tener, pues eso, un trabajo y un equilibrio muscular normal. Muy bien. Pues nada, es cuestión de mirarlo, hablarlo y preguntarlo. Y las personas que no dormimos muy bien, que cuesta conciliar el sueño, ¿tiene terapia fisioterapéutica? En principio, nosotros sobre el insomnio no actuamos, porque lo que podemos aportar, o podemos aportar una cosa que también pueden aportarla muchos otros profesionales. Técnicas de relajación, el cuidado de las higienes de sueño, porque en muchos casos el insomnio viene por una higiene de sueño mala. Tenemos demasiados estresores alrededor, pero sí que es verdad que no sería un campo exclusivo de la fisioterapia y nosotros igual ayudaríamos, pues eso, técnicas musculares de relajación, ejercicio, rutinas de cuándo no hacer ejercicio. Las 2 últimas horas previas a irse a dormir no se indica el ejercicio intenso. O sea, iríamos más hacia ese lado que hacia un lado fisioterápico puro. Muy bien, pues doña Aurora Araujo, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, le agradecemos mucho su presencia, su visita y naturalmente felicitarla por su trabajo, naturalmente por sus éxitos profesionales, que son muchos y están siendo reconocidos. Desde aquí lo hacemos extensivo y nos sumamos a esos reconocimientos. Aurora Araujo, de Puerto Llano tenía que ser. De Puerto Llano tenía que ser, alma minera. De Puerto Llano. Así es. En fin, amamos a Puerto Llano. Yo no he nacido, pero me he criado ahí y amamos esa tierra tan entrañable, tan hermosa y que tantos valores humanos está aportando al deporte, a la cultura, a la salud, en fin. Un abrazo muy grande a los amigos de Puerto Llano y naturalmente a usted todo nuestro respeto y admiración. Aurora Araujo. Gracias. Muchísimas gracias.